deals with these countries if they're calling you? Well, it depends. If somebody said that we're going to give you something that's so phenomenal, as long as they're giving us something that's good. For instance, with TikTok as an example, we have a situation with TikTok where China will probably say, we'll approve a deal, but will you do something on the tariff? And the tariffs give us great power to negotiate. Always have. I've used them very well in the first administration, as you saw, but now we're taking it to a whole new level because it's a worldwide situation. La lucha de dos imperios, y esto tiene que ver con la atroz, horrorosa decisión de Donald Trump de atacarte a ti, porque es Donald Trump contra todo el mundo, de ponerle impuestos prácticamente hasta una isla de pingüinos, donde casi nadie va. Parece de broma, pero no es broma, es la realidad. Y para eso Javier Martínez, que está aquí, se preparó, pues ya se viene preparando desde hace tiempo, no me dejarás mentir, porque esta visión del mundo tiene que ver justamente con lo que dije al principio, la lucha de los dos imperios. Da risa, pero también da terror de ver a un Donald Trump alocado y loco repartiendo sanciones, porque son sanciones, los impuestos son finalmente sanciones a todos y cada uno de los países que pueda sancionar, incluido a ti que nos estás viendo, insisto. Javier, gracias por estar aquí, yo te agradezco mucho al ver, y de hecho yo corrí antes de empezar el programa a tratar de ponerme una corbata naranja por el pelo naranja que tiene el señor Zanahorio. No quiero vulgarizarlo el programa, pero es que la verdad, Javier, no solo es ridículo, sino es trágico ver uno de los líderes mundiales hacer todo lo que está haciendo. Ya no los explicarás tú, porque hay gente que defiende lo que está haciendo Donald Trump, quizá a lo mejor tenga algún punto defensivo. Pero lo que sí es que antes de empezar, y si me lo permites, Javier, me gustaría que viéramos la reacción mundial después de que Donald Trump anunció impuestos. Me recuerda esta película de Solo contra el mundo. Bueno, pero esa era positiva. Impuestos contra todo el mundo. A ver, veamos. Es compleja, es difícil. La guerra comercial abierta por el presidente Trump es una pésima noticia para el mundo. 大家看得很清楚，越来越多的国家反对美国加征关税等单边霸凌行径。 We see no justification for this. I deeply regret this choice. Let's be clear-eyed about the immense consequences. The global economy will massively suffer. Well, this is a tragedy. It is also the new reality. Acompañando con una pleitesía de otros tiempos a quien pareciera pretender ser un nuevo emperador. Surtout d'ailleurs quand les déséquilibres ne prennent pas en compte les services numériques, pour ne citer qu'eux ou d'autres. Que les investissements à venir ou que les investissements annoncés ces dernières semaines, ils soient un temps suspendus tant qu'on n'a pas clarifié les choses avec les États-Unis d'Amérique. We are taking a calm approach, acting in the national interest. And the national interest is to continue our negotiations for a deal with the US. これまで一方的な関税措置について様々なレベルで見直しを申し入れてまいりましたが、それにもかかわらずこのような措置が実施されたということは極めて残念であり、不本意に思っております。 Anschlag auf eine Handelsordnung, die Wohlstand überall auf dem Globus geschaffen hat. Eine Handelsordnung, die ganz wesentlich auch das Ergebnis amerikanischer Bemühungen ist. Defendemos o multilateralismo e o livre comércio e responderemos a qualquer tentativa de impor um protecionismo que não cabe mais hoje no mundo. A mi entender, pues no iba a haber aranceles porque como México no pone aranceles a Estados Unidos, pues Estados Unidos no pone aranceles a México. Estados Unidos es un socio comercial muy importante. No obstante ello, la economía peruana es una economía abierta al mercado y siempre tenemos la necesidad de buscar otros nuevos mercados o ampliar los que ya tenemos reforzados.
¿Estamos bien? Bueno, claramente el que nos hayan impuesto los aranceles más bajos, sí, por supuesto que es un motivo de satisfacción. De todo, ¿no? Como el argentino, pues estamos bien, de todo. Bueno, las fanfarronadas de Trump, las imprecisiones, la capacidad intelectual en la que habla Donald Trump deja mucho que desear, pero ahora que estaba viendo las respuestas también veo muchas respuestas que tienen una capacidad intelectual o ignorancia plena, Javier. Más tú que sabes del mundo financiero y económico y cómo se mueven los engranes de los dineros, creo que habría que también darle clase a algunos líderes por ahí mundiales. ¿Cuál fue la reacción de China al escuchar a Donald Trump? Bueno, pues la reacción de China fue que dijo, sí, me pones aranceles, pues yo también te vamos a poner aranceles, Donald Trump, a los productos estadounidenses. Y así se vio en las noticias.34%多方表示将采取措施应对美关税政策。美国纽约股市3大股指创下约5年来最大单日跌幅。同时，国务院关税税则委员会今天发布公告，自4月10日12时01分起，对原产于美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税。Una de las reacciones también de México, que es uno de los principales afectados, no solo por ser vecinos, sino por la capacidad comercial que le vende México a Estados Unidos. Recordemos que México es el primer productor para Estados Unidos, o sea, es el que le compra más, incluso más que China. Así reaccionó la presidenta Sheinbaum. Bueno, más que reaccionó, esta es una de las cartas que dice la presidenta de México, va a aplicarle no solo a Estados Unidos, sino para defenderse o para... Pues no sé, ya me dirás tú, Javier, qué repercusión podría tener y si también pudiera ser viable la intención de México de hacer lo que está diciendo la presidenta. Fortalecer y ampliar la fabricación nacional para el mercado interno de vehículos, robusteciendo innovación, investigación y desarrollo, así como eficiencia energética. Tenemos ya el plan, hemos hablado con la industria automotriz. El objetivo es que la mayor parte de los vehículos que se consumen en México sean fabricados en nuestro país, con diálogo con los distintos países del mundo. Y los decretos de este programa, que están asociados también al diálogo con los Estados Unidos, serán publicados el 16 de mayo. Así que el 5 de mayo también para la industria del acero y el aluminio, para que es el día también que estableceremos estos decretos, y para la industria automotriz el 16 de mayo. Algo que no dice Donald Trump es que para que desarrollen otra vez la capacidad en Estados Unidos de producir coches, es decir, aquí en México, como tú sabes, Javier, hay muchas armadoras que son propiedad de Estados Unidos, pero que se arman aquí en México, casi todos los coches, para que se vuelvan a construir todas esas plantas en Estados Unidos, pues se va a tardar años. Ya los productores como General Motors, incluso como Toyota, dijeron, oye, pero otra vez las empresas en Estados Unidos nos vamos a tardar muchos años, aunque algunas ya quieren dejar de producir en México. De la misma forma, para la presidenta de México, pues para que México compre coches que no solo se hagan en México porque son capital de Estados Unidos, sino que sean mexicanos, pues va a tardar en ponerse pues a la par para producir un coche, pero bueno, pues por algo se empieza. Ahora sí, Javier, adelante, te voy a escuchar con mucha atención porque seguro que nos tendrás muchas cosas que decir. Hiciste trampa porque te alcancé a escuchar que te ibas a poner una corbata naranja y yo pues corrí por esta corbata naranja que es
que trae motivos justamente aztecas. Y bueno, pues los dos estamos, aunque no esté igual a la tuya, pero los dos estamos con corbata naranja como medida de exhibición del color del pelo de Donald Trump. Adelante, Javier, te escuchamos con mucha atención. Esta lucha que sin duda es de dos imperios en una geoestrategia, no sé si miope, ignorante o agresiva para todo el mundo. Adelante, Javier. Muchas gracias y bienvenido. Bien hallado. El tema de mi corbata, como soy algo daltónico, la vi algo naranja, pero debe ser que me deslumbró el color del pelo y realmente no es tan naranja como pretendía que lo fuera. Son mis ojos. La realidad, empezando por lo último, por México, me resulta cuanto más que curioso y traicionero que un país que ha tenido que someterse en cuestión de confianza a un nuevo tratado en el Trump de su primera presidencia, recordemos, México, Canadá y Estados Unidos están regidos actualmente por un acuerdo comercial de zona de libre comercio, donde no están esos aranceles tarifarios, y es un acuerdo, el TLCAN, el TECLAN o NAFTA 2.0, es una versión que quiso dar el propio Trump, contrario al NAFTA o TECLAN 1.0. Es decir, ¿hasta qué punto sirve pactar, firmar acuerdos no solo con Estados Unidos, no solo con las distintas administraciones, sino con el propio Trump? Si en la primera presidencia se hace o obliga que se haga un acuerdo comercial de zona de libre comercio con México desde el 1 de julio del 2020 y está todavía vigente, en vigor, y ahora sale con estas. Vamos a ir por partes. Trump contra el mundo, no solamente contra China, va contra aliados, contra tratados, contra pactos firmados. Por eso muchos analistas, empezando por Pepe Escobar, al cual he tomado sus palabras, llama a estas tarifas TTP las siglas de Trump Tariff TC. TC en cuanto a que un estado muy excitado, emocional y de confusión. Así es como ha tomado Trump la decisión. Releyendo estos días un libro del año 89, Auge y caída de las grandes potencias, de Paul Kennedy, veo muchas semejanzas con este imperio en decadencia que llamamos Estados Unidos de América. Porque estas Trump Tariff TC, estas tarifas a lo loco, esta técnica de demolición económica y de ataque a nivel planetario, la orden ejecutiva del 2 de abril de este año marca un antes y un después en Estados Unidos, en Occidente y en el mundo, y supondrá un antes y un después para Estados Unidos. Porque en el modelo de expansión que ha tenido el imperialismo de Estados Unidos desde finales de la Primera Guerra Mundial hasta aquí, Estados Unidos se pavoneaba de ser el adalid del libre comercio e incluso desde los años 90 y el proceso de outsourcing, es decir, de externalización y de financiarización de la economía, en esa fase de globalismo neoliberal desde los 90, promovía la subcontratación porque era el momento unipolar del hegemón unipolar del capital de Estados Unidos. Ahora repliega velas frente a un rival estratégico planetario y habla, entre otras cosas, siempre se inventa palabras, y digo palabras, no palabras, como nearshoring, externalización de cercanía, friendshoring, externalización con los amigos que comparten valores. ¿Pero qué valores? Si firmas un tratado y luego te lo cargas. El Made in China, aplaudido desde los 90 por Wall Street, en la fase que yo digo de capital financiero global de Estados Unidos unipolar, ahora entra en eso que quieren vendernos como proteccionismo recíproco. Ni es recíproco, ni es proteccionismo, más que es un modelo defensivo, y señalo bien los términos, modelo defensivo, frágil,
que ignora la lógica de las cadenas globales de valor, que ataca incluso a los aliados que hace no más de una decena de años, empresas transnacionales estadounidenses decidieron ir saliéndose de China para ir a Vietnam, Camboya, Corea del Sur, Tailandia, Taiwán o Japón, y a estos aliados, a Vietnam le impone un 46%, a Camboya un 49%, a Corea del Sur un 25% de aranceles, a Tailandia un 30%, un 36%, perdón, a Taiwán un 32% y a Japón un 24%. Este intento de, ¿cómo decirlo?, de traer producción, de traer industria a Estados Unidos y de ser el mal llamado de ese mito campeón del libre comercio, ahora a subsidiar vía nacionalista su propia industria en contra de otros. Ahora es un país, Estados Unidos, y también quiero que queden claras las palabras, ahora es un país que no compite, sino que castiga, que no seduce, sino que castiga, que no lidera, sino que bloquea. Los aranceles, como tú bien has dicho, son punitivos, de castigo, disfrazados de reciprocidad. Los subsidios millonarios que ya empezaron con la etapa, porque estos son movimientos estructurales del capital, se llame Biden, se llame Trump. Los subsidios millonarios ya empezaron con Biden, con la CHIPS Act, con el IRA, Inflation Reduction Act, que inflan artificialmente la producción local. Además, con unas cuotas normativas y unas trabas regulatorias que hacen imposible competir desde fuera. Vemos, por lo tanto, que la economía de Estados Unidos, a la defensiva, es más cara, menos eficiente, más inflada por políticas artificiales y está creando, después de haber creado una burbuja financiera en la época del capital globalista financiero, ahora está creando una burbuja industrial nacionalista. Las sanciones y las amenazas es lo único que le queda al que otrora, en otro tiempo, fuese hegemón unipolar. Estamos viendo con México, antes de meterme ahora con China, con México el 51% de las exportaciones están cubiertas por el tratado, el TEMEC, por el tratado este que he dicho, ya le llamemos tratado Telecán 2.0, le llamemos TEMEC, le llamamos USMCA, si así lo llaman los americanos, los estadounidenses, perdón, los canadienses lo llaman CUSMA, porque cada uno antepone su palabra de país. United States es USMA, USMCA, CUSMA por Canadá y TEMEC por México. Pero lo que digo de México es que el 51% de las exportaciones de México estarían cubiertas por este tratado, deberían de estar todas. Pero es que ahora, con estas tarifas locas de Trump, el 49% de las exportaciones mexicanas, las que usan insumos asiáticos, serán aranceladas duramente. Un ejemplo, una televisión, un televisor hecho en Tijuana, con componentes de Corea y circuitos de China, ya no es mexicano, aunque se haga en una empresa que está sita en Tijuana, porque con esta política de aranceles del Trump 2.0, ante los ojos de las aduanas de Estados Unidos, este es un producto global que será tratado como extranjero. Ahora proponen el nearshoring, es decir, que México sirva una vez más no solo de maquilador, sino de soberanización de su economía por los beneficios de integrarse con la economía. Ya hemos visto cómo ha funcionado el NAFTA 1.0 para México, cómo ha funcionado el NAFTA 2.0 para México y cómo funciona ahora el nearshoring que propone Trump. Porque lo que estamos viendo con las tarifas no solo son tarifas de dónde se produce, geográfico, sino que como vemos con el televisor o con la televisión que he dicho hecha en Tijuana, se mira también los componentes tecnológicos, los componentes regulatorios, los componentes fiscales y los componentes estratégicos. Por lo tanto,
cuídense, amigos mexicanos, y no caigan en la trampa de un, ¿cómo llamarlo? Un nuevo NAFTA 3.0, porque ya vemos la validez que tiene para Trump y para las administraciones y para un capital de Estados Unidos en decadencia. Quiero compararlo con el modelo de las cadenas de aprovisionamiento de China. China ha ido haciendo un modelo de aprovisionamiento mundial, de cadenas de aprovisionamiento, basado en 3 etapas, en 3 fases en el desarrollo de sus cadenas de suministro. La primera era asegurar el acceso a los recursos. Esto lo ha logrado. La segunda era la iniciativa del BRI, del Belt and Road Initiative, que era crear infraestructuras necesarias para la producción y para el transporte marítimo, fluvial, terrestre, etc. Pero es que la tercera era, y ya lo está logrando, por eso veremos quién gana en esta guerra, asegurar el acceso a los mercados, porque China utiliza, frente al injerencismo de los Estados Unidos y a la política de amenazas y de sanciones, China utiliza una diplomacia industrial, tampoco son ángeles, pero saben, tienen un savoir-faire, un know-how, que es diplomacia industrial y controles tecnológicos para crear nuevas redes de producción mundiales favorables a China, pero favorables también al país que recibe las inversiones. Porque vamos a ver que en esta revolución de las fuerzas productivas a nivel mundial, China ya es el líder a nivel industrial, a nivel comercial y a nivel tecnológico va camino de serlo. El liderazgo de China en el nuevo orden internacional, esta lectura capitalista de multipolaridad, es lo que le plantea problemas de sueño a el capital que representa Estados Unidos en decadencia. Porque vemos en el primer gráfico que os he enviado, que se ve un mapa mundial donde pone Chinese Manufacturing Investment, vemos las inversiones en fábricas en esas fases que he dicho del 2019 al 2024, vemos como las empresas chinas se han esforzado desde el año 2019 a ir construyendo plantas de fabricación en el mundo entero y no solo en China, para forjar nuevas cadenas de aprovisionamiento mundiales empujadas por el deseo de evitar los derechos de aduana y asegurarse el acceso a los mercados, porque ya desde el 2020 ya vieron lo que era capaz la primera presidencia de Trump. Las empresas chinas han construido, por lo tanto, plantas de fabricación o de producción sobre mercados objetivos, tales como la Unión Europea, Brasil y en todo el planeta. Han construido países conectados como México y Vietnam, que dan acceso a mercados desarrollados por vía de acuerdos comerciales, también con Marruecos, por ejemplo, con España, y con un destino, Marruecos, por ejemplo, altamente popular para las inversiones chinas ligadas a la fabricación de vehículos eléctricos y de baterías en razón de sus acuerdos comerciales con los Estados Unidos y la Unión Europea. Con el segundo gráfico que os he puesto, que se ve un análisis de códigos de barras, donde se ve el Value of Announced Chinese Outbound FDI Transactions, son códigos de barras, es decir, columnas. Se ven varias columnas con los valores anunciados por China en sus inversiones, ahí está, en sus inversiones extranjeras directas, lo que se llama en inglés FDI y que en castellano, en español, es inversiones extranjeras directas. Ahí vemos que desde el 2004, si vemos abajo al 2024, hay dos tipos de inversiones, por así decirlo. No, estas son las inversiones en Hungría. El Chinese Investment in Concentrate in Hungary. Las que el gráfico que quiero hacer mención, da lo mismo porque lo voy a comentar, es igual que ese, en el sentido que es con códigos, con columnas, exactamente ese. Ahí se ven
los tipos de inversiones extranjeras directas de China. Hay dos modelos de inversiones directas. Los modelos de inversiones directas llamados de acquisition, que es cuando se compran o se asocian los chinos con una empresa ya existente en el país, eso es acquisition, que ha ido bajando frente al modelo de greenfield. Greenfield es una inversión o tipo de inversión extranjera directa en la cual una empresa matriz inicia una nueva operación comercial en un país desde cero, construyendo nuevas plantas, nuevas fábricas, nuevos centros de distribución, nuevas oficinas, nuevas viviendas para los empleados. Es decir, no es comprar lo que ya está, es crear nuevas empresas desde cero, lo que se llama el greenfield, y por lo tanto crear puestos de trabajo nuevos que vinculan a ese país con la inversión directa china. Las inversiones chinas en el extranjero han pasado, por lo tanto, de la adquisición de empresas, acquisitions, de alta tecnología en Estados Unidos y en Europa, a nuevas inversiones de greenfield, como he explicado, de creación de empresas ex novo, de cero, por eso lo de greenfield, en el mundo entero. Ya que las tarifas aduaneras y las relaciones comerciales pueden cambiar, y esto lo han vislumbrado los chinos con tiempo, desde la primera presidencia de Trump. Se han expandido en una red de producción mundial, creando canales de acceso al mercado más sólidos para las empresas chinas para evitar el impacto de las tasas aduaneras y de las tarifas de Estados Unidos. Tanto más que crean además vinculaciones con los países que invierten, porque como son empresas nuevas que contratan personal local, eso le une a las empresas de creación chinas. La primera fase, por lo tanto, hemos visto que en este plan de desarrollo de las cadenas de aprovisionamiento mundiales de China, la primera fase fue la de asegurarse el acceso a los recursos. La segunda fase, con la iniciativa del Belt and Road Initiative, la iniciativa del cinturón y de la ruta, consistió en crear infraestructura necesaria para la producción y el transporte marítimo, terrestre, fluvial a escala mundial, que ya lo vimos durante años, hemos estado viendo las rutas que ha ido creando China. Pero es que ahora la tercera fase ya la han logrado, es asegurar el acceso a los mercados, y a los mercados que no solo son Europa y que no solo son Estados Unidos, que son empresas chinas que emplean, creadas desde nuevo en cualquier parte del planeta, que evitan, por lo tanto, esta diplomacia industrial, mientras que las tarifas aduaneras y el acceso al mercado motivan que las empresas chinas construyan estas nuevas fábricas en el extranjero. Y no solo motivados por intereses económicos. Pekín intenta, de esa manera, modelar la expansión mundial de los fabricantes chinos, comprendiendo a los países que invierten, como Pekín anima a empresas chinas a construir fábricas en países amigos, y así como desaconseja en países que no son amigos, pero no con tarifas, con amenazas, no, con inversiones y con creación de empleo. Los países desarrollados, como los países del sur, están, por lo tanto, deseosos de recibir inversiones directas chinas en creación de nuevas empresas para construir fábricas y por la promesa de nuevos empleos y nuevas tecnologías, teniendo en cuenta el atractivo. La inversión manufacturera china puede ser utilizada por Pekín como un utensilio, un útil geopolítico para recompensarse de los castigos que ya sufrió en otros momentos, como fue la presidencia Trump 1.0. En el otro gráfico que os he enviado se ve, por ejemplo, como la empresa de vehículos china BYD, Bit Auto Overseas. Ahí se ve la empresa china Bit Auto, subsidiaria automotriz de la multinacional china Bit Corporation Ltd. Esta es una empresa china de automóviles que tiene su sede en Xi'an, en la provincia de Shanxi. Fue fundada, daros cuenta, solo en el 2000, tengo los datos 2003 o 2008, no lo veo bien.
por un emprendedor chino, Wang Chuanfu, y entre los principales clientes, porque la empresa de China, este es un grupo que tiene tanto para telefonía como para coches. Pues la empresa en China, entre sus clientes, está Motorola Mobility, está Nokia, está LG Corporation, está Siemens Aktiengesellschaft. Pues bien, en la subsidiaria de coches, esta que está en el gráfico, vemos que ha hecho inversiones en Brasil para plantas de fabricación de vehículos 300.000 con puestos de trabajo 20.000. En Tailandia, 150.000 coches, proyectos de Projected Jobs, es decir, puestos de trabajo 10.000. Indonesia, 150.000 vehículos, 18.000 empleos. Hungría, 200.000 vehículos y miles de empleos, no tengo la cifra. México, 300.000 vehículos de capacidad de fabricación y 10.000 empleos. Turquía, 150.000 y 5.000 empleos. En el mismo momento está China buscando asegurarse ser un eje central de inversiones directas, no solo ya como lo fue durante ya en la época de Deng Xiaoping, queda muy atrás, ella recibía capital, ahora ella invierte capital en inversiones directas y no solamente en acquisition, como ya hemos visto, sino en greenfield, creación de nuevas plantas de producción y nuevas empresas, para crear esta cadena, nuevas cadenas de aprovisionamiento mundiales favorables a China y protegidas de los ataques de las tarifas de Estados Unidos y de Occidente. Y limitando, eso sí, la exportación de tecnologías clave como las baterías, los vehículos eléctricos, el tratamiento de las tierras raras y la extracción del litio. Se trata de un vuelco en la práctica habitual de China, que durante muchos años buscaba acceder a tecnología de otros países. Ahora protege su propia tecnología invirtiendo en otros países. Por eso tiene reticencia China y por eso la protección de sus propias invenciones, que tiene más en I+D que en patentes que los propios Estados Unidos, tiene ese temor a compartir ciertas tecnologías por los problemas con determinados países asociados. Pongo el ejemplo. En Europa, el Ministerio de Comercio chino, el ministro Wang Wentao, ha tenido sus rifirrafes por las políticas que ha hecho la Unión Europea en un primer momento de tarifas contra los coches eléctricos chinos, ¿verdad? Bueno, los aranceles para Wang Wentao, ministro del Comercio chino, representan un retroceso histórico, unas medidas que diríamos de moda, pasadas de moda y que no sirven para nada. En esta guerra que la Unión Europea le declaró primero a China, Wang Wentao pidió, por lo tanto, a los constructores de automóviles chinos, las empresas BYD, SAIC y Geely, que suspendiesen todas las inversiones en los países de la Unión Europea. En aquellos, diferenciando, eso sí, en aquellos que hubiesen votado a favor de las tarifas o derechos aduaneros de los vehículos eléctricos chinos y que quisieran, y por lo tanto, en estos países les castigaría con no invertir. Es decir, por eso hay países que se han mostrado en contra de la aplicación de estas tarifas de la Unión Europea y, por lo tanto, las empresas chinas han privilegiado a los países de la Unión Europea en inversiones en vehículos eléctricos y en baterías en los países más favorables a China, por ejemplo, Hungría. Hungría, y es el gráfico que os he puesto antes. El Chinese investment is concentrated in Hungary. Las inversiones directas concentradas en Hungría. Hungría ha sido la más beneficiada de la inversión directa china. ¿Por qué? Porque se está creando una fábrica de baterías CATL. CATL es la empresa Contemporary Amperex Technology Limited, es creada en el 2011, es la mayor fabricante de baterías del planeta y es china, creada por el empresario Zheng Yugun. Pues bien, en Hungría han hecho una inversión de 7.000 millones de dólares y de 100 gigavatios hora
de potencia eléctrica y además otra nueva fábrica de otro fabricante chino, BYD, en la producción que comenzará este año 2025. En España hemos recibido también una buena noticia porque como se abstuvo, es decir, no votó a favor, pero se abstuvo de votar sobre las tarifas chinas para los vehículos eléctricos, esto en Pekín lo han visto con buenos ojos como diciendo, no me atacáis, os doy capital, empleo e industrias. Y por lo tanto, Pekín ha firmado esta empresa que he dicho antes, CATL, Contemporary Amperex Technology, un acuerdo de 4.300 millones de dólares con la empresa española, tiene una sede muy importante en Galicia, en Vigo, Stellantis, para construir una fábrica de baterías en España. La primera fábrica de baterías para coches eléctricos en España. Brasil es otro de los grandes beneficiarios de las inversiones directas chinas en América Latina y es otro de los países cuyas relaciones calurosas con Pekín han sido recompensadas con nuevas fábricas chinas. El presidente brasileño Lula da Silva ha buscado asociar a China para sin olvidar sus relaciones con Occidente. Es que hay que saber jugar ahí con varios partners, no ser un vasallo ciego de alguien que te pisa el cuello aunque sea un aliado y tengas un tratado firmado. Lula da Silva, por ejemplo, ha conseguido que reindustrializar, asociarse a China para reindustrializar la economía brasileña con nuevas industrias, nuevas empresas y creación de nuevos empleos manufactureros. Por ejemplo, las empresas chinas BYD y Great Wall Motor construyen 2 fábricas de vehículos eléctricos en Brasil después de haber retomado las antiguas fábricas de automóviles que se han marchado de Brasil, Ford y Mercedes. Otros países cercanos a China han obtenido también fábricas nuevas de esta empresa BYD, a pesar de tener una justificación económica menos clara, como puede ser Pakistán, Camboya e Uzbekistán. El aumento de los derechos de aduana impuestos por Brasil sobre los coches eléctricos importados contribuyó a incitar a los fabricantes chinos para los de vehículos eléctricos para localizar su producción sin contrariar en Pekín, contrariamente a la Unión Europea, que ha fijado un objetivo no solo atacar Rusia, sino atacar también a China, eso sí, y a quien le ataca directamente con tarifas, baja el cuello y dice, ok, vamos a ver cómo salimos de esta. Eso es la Unión Europea, salvo determinados países que al menos se abstienen en algunos momentos. Por contra, voy a poner un ejemplo. Filipinas. Filipinas es un país en el cual las empresas chinas se han mostrado reticentes a invertir en parte por las tensiones que tienen en el mar de China Meridional. Durante años, Filipinas no ha recibido más que una fracción de las inversiones directas chinas, muy pequeña comparado con Tailandia y con Indonesia, lo que han recibido. La situación se ha agravado con la presidencia desde el año 2022 del presidente Ferdinand Marcos Jr., conocido por su posición de conflicto hacia China. Y por lo tanto, Filipinas no está recibiendo ni de Estados Unidos ni tampoco está recibiendo de China en proyectos de infraestructura. Se han paralizado e inversiones directas del Estado chino y de empresarios chinos también se han parado. Hay una rivalidad entre China y la India, esto es evidente. La India representa el caso más visible de los esfuerzos de Pekín para elaborar un comportamiento internacional de empresas chinas. Ya sabemos que, aunque están en los BRICS, son competidores, juegan a la libre competencia, al contrario que la decadente estructura de Estados Unidos. Hubo violentos enfrentamientos fronterizos en los años 20-21 que los comentamos en este programa. Eso lo han superado, pero India ha reprimido inversiones provenientes de China y Pekín, por lo tanto, ha desalentado a que las empresas chinas contraten e inviertan en la India
sin límite como hasta entonces querían hacer, limitando incluso el gobierno chino a las empresas chinas el que haya flujo de trabajadores y de equipos chinos que vayan a la India en, por ejemplo, 3 sectores. Sector electrónico. Recientemente Pekín ha limitado la llegada de equipos y de trabajadores chinos en India. El partener de Apple, Foxconn, que esos trabajadores y esos equipos electrónicos iban para trabajar en India con Foxconn, pues los ha limitado. Ciertos trabajadores chinos de Foxconn en India han recibido la orden de volverse a China. Esta prohibición informal china no es perjudicar a la manera de injerencia política, económica, militar de Estados Unidos. No son ángeles, repito, pero tienen otro savoir-faire, otra manera de hacer. También han limitado en este cortar a la India en el sector automóvil. Pekín ha pedido a los constructores de automóviles chinos que no inviertan en la India. Ha bloqueado un plan del año 23 de la empresa china BYD que quería crear una fábrica en la India, en Hyderabad, por razones de seguridad nacional y haciendo presión sobre la marca MG de SAIC. También en el sector, en el rubro de los equipos solares, China ha bloqueado la exportación de equipos solares chinos hacia la India. La industria solar india depende mucho de China en un 80% de las células y de los paneles solares de la India. También en las tuneladoras fabricadas en China por el alemán Herrenknecht, que querían ser exportadas hacia la India, también han sido bloqueadas por las aduanas chinas. Según el análisis de una institución india, Tashashila, muestra que India importa tuneladoras de China y esto ha bajado debido a los conflictos que también existen dentro del mundo BRICS. Pero no son tarifas, repito, son maneras de hacer distintas. Por eso lo quiero poner en una con otra. India no solo es un rival geopolítico de China, es una amenaza potencial para la industria manufacturera china. India ha hecho un enorme esfuerzo manufacturero y ha recibido un golpe fuerte para impulsar por parte de multinacionales occidentales la producción que salga de China y que vaya a la India. Por ejemplo, Apple pasó de tener en la India solo un 1% de iPhones en el 2021 a un 14% en el 2024. ¿Cómo ha reaccionado China? Este mismo lunes, en el foro anual de Beijing, tengo los datos, el ministro del Comercio chino, Wang Wentao, tuvo reunión directa con el consejero delegado de Apple en este foro anual de Beijing, Tim Cook, y ha logrado que se incrementen las inversiones de Apple en China, que vea la potencia de resiliencia y de vitalidad de la economía china. Para Apple, además, el mercado chino es el tercer mercado mundial más importante porque lo considera a la gran China, considera no solo China continental, sino considera, por supuesto, Hong Kong, Macao y Taiwán. Y allí los propios chinos saben hacer competencia a sus propios productores, como puede ser Huawei, como puede ser Honor y como puede ser Oppo. Es decir, es otra manera de jugar en el comercio internacional. Y lo hace un país gobernado por el Partido Comunista. Curiosa paradoja. El Japón, Corea del Sur y las llamadas ocas salvajes también ahora están interactuando debido a la torpeza, una vez más. Primera torpeza, la de Biden. Segunda torpeza, la de Trump. Está uniendo a los que antes eran enemigos, concurrentes y enfrentados. Y voy a hablar de las relaciones nuevas entre Japón, Corea y China, la República Popular China. Tomando la teoría del vuelo de las ocas salvajes, que es una teoría económica de un japonés, del economista japonés Gankei Keitaron, y de Kaname Akamatsu, que dice esta teoría de las ocas salvajes, describe lo que está haciendo China, es decir, un proceso de industrialización por etapas a partir de un momento cero. Un país se desarrolla, abandona ciertas industrias a países periféricos y exportando a su vez se enriquece por olas
pero utilizando la plusvalía de manera distinta de como la utilizan en Estados Unidos. La plusvalía se reinvierte en las empresas chinas, en la producción y en I+D. En cambio, la plusvalía de las empresas en Estados Unidos, ya lo vimos en el primer Trump, esos recortes de impuestos solo sirvieron para que los multimillonarios de las compañías de Estados Unidos, porque es un régimen corporatocrático, los reinvirtiesen en jugar con sus propias acciones, recompra de acciones en bolsa. Por lo tanto, en este ataque que está haciendo Trump a todo el mundo, incluso aliados como Japón y Corea del Sur, está logrando que lo que antes eran contrarios y no aliados, sino enfrentados, ahora haya habido un acuerdo entre estos países, Japón, Corea del Sur y China, para fortalecer los lazos comerciales. Esto tuvo lugar el 30 de marzo del 2025 en Seúl, una reunión que hubo del Ministerio del Comercio de China, Wang Wentao, del Ministerio del Comercio de Industria y de Economía del Japón, Yoji Muto, y del Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, Ahn Duk-geun, porque China no injerencia en los regímenes políticos, trata con Corea del Norte como con Corea del Sur, puede tratar con la India como puede tratar con Pakistán. Tiene un saber hacer respetuoso con las idiosincrasias político-económicas de cada uno de los países. Hace una diplomacia que no es de santidad, ya lo estoy poniendo el ejemplo antes de la India, pero lo que sí no hace es el injerencismo de un país en decadencia como Estados Unidos. Las empresas japonesas, en el último gráfico que os he enviado, que se ven a gansos volando, a estas aves con esta teoría del vuelo de las ocas salvajes, se ve cómo ha sido el crecimiento de Asia como polo mundial, y polo provocado por el propio Occidente, pero solo que los asiáticos, sobre todo China, han sabido aprovechar en su sistema. Se veían pajaritos volando que eran distintas ocas en negro. Ese ejemplo que he querido poner es la teoría del vuelo de las ocas salvajes. Es decir, se ve primero OECD member, luego Four Tigers, luego ASEAN 4 y Socialist State in Transition. No sé si lo tenéis, si no paso y sigo con el tema. ¿Lo has podido localizar? Creo que no viene en el paquete. Tenemos muchas gráficas, pero no viene ese de los pajaritos. Déjalo, da lo mismo. Sí. Ahí simplemente con arreglo a esa teoría japonesa se ve como las empresas de los años 50 a los años 60 fue el boom de las inversiones de la OECD hacia Japón. Luego, de los años 60 a los años 70, como los 4 tigres, que fue la nueva industrialización de Singapur, de Corea del Sur, de Hong Kong y de Taiwán, de los 60 a los 70 del siglo pasado. Luego, de los 80 a los 90, fue Tailandia, Filipinas, Indonesia y Malasia. Y desde los 90, realmente, se invirtió en 2 países socialistas en transición, que fueron Vietnam y China. Pues China ha cogido esas inversiones, ha habido acumulación de capital dentro de las propias territorio chino y lo ha aprovechado para reinvertir en empresas propias, para ser luego exportadora de capital y exportadora de I+D+I e exportadora de, como he dicho, las 3 fases de desarrollo de las cadenas de aprovisionamiento chinas. Por último, el último gráfico es el de China's Outbound Direct Investment by Region, que es un gráfico donde se ve cómo las inversiones chinas, preparándose desde la época de Trump 1.0, vemos cómo las inversiones chinas han cambiado de ser hacia Europa y Estados Unidos hacia la región del ASEAN, de Asia-Pacífico, a la organización ASEAN, porque vemos en ese gráfico, si lo bajamos hasta el final, vemos los años y vemos las gráficas
vemos la gráfica en naranja de las inversiones chinas a partir del 2019-2020, cómo se disparan hacia el área geográfica Asia-Pacífico y en cambio empiezan a disminuir en el 2021 en Europa y a decaer en el 2021 en Estados Unidos. Por lo tanto, el impacto que va a tener las medidas de Trump contra China no es lo mismo que si lo hubiese hecho en el año 2016 o en el 2015. China ya se ha preparado con una nueva red, como he explicado, de cadenas de aprovisionamiento mundiales y con una nueva política que China ha y está desarrollando. He puesto cómo ha hecho la reunión con Japón, con Corea del Sur, que antes eran enemigos. Cómo también Xi Jinping visitará este mismo mes Vietnam, Malasia y Camboya para fortalecer los procesos de inversión directa en estos países y fortalecer ASEAN y que ASEAN esté más ligado a lo que es el proyecto de desarrollo mundial chino. Terminaría diciendo que el Trumponomics, es decir, las políticas económicas de Trump 2.0, no van a vencer a la República Popular China. Y no van a vencer por 6 puntos y termino comentándolos, que son: China tiene mercados alternativos a los de Estados Unidos y a los de Europa. Las exportaciones de la República Popular China al sur global han aumentado desde el 2020, como hemos visto en ese gráfico, y ahora son mucho mayores que sus exportaciones a Estados Unidos. 2. Estados Unidos depende en gran medida de los metales de tierras raras de la República Popular China. Los Estados Unidos necesitan todo tipo de para todo tipo de productos electrónicos de consumo, hasta para sus sistemas de armas avanzadas. Y si vemos los productores de tierras raras en el mundo, el 80% lo produce y lo procesa China, y el resto son menudencias. Estonia un 6%, Japón un 3%, Francia un 3% y otros en conjunto un 8%. El 80% proveedor de tierras raras es China. Tercer punto, Estados Unidos depende también de la República Popular China para la obtención de medicamentos esenciales, y lo he estado viendo en heparina en un 45%, en acetilminofén un 70%, en API 80% y en antibióticos, vitamina C, ibuprofeno, hidrocortisona en un 90%. 4, son 6 puntos solo. 4. Estados Unidos ya no puede detener el ascenso tecnológico de la República Popular China. Domina 57 de 64 tecnologías críticas. Todos estos datos occidentales, ojo, este dato es del Instituto Australiano de Política Estratégica. China domina en biotecnología, en gentecnología o tecnología genética, en vacunas, en biología sintética, en manufactura biológica, en antibióticos y antivirales, en materiales compuestos avanzados, en nuevos metamateriales, en data analítica avanzada, en inteligencia artificial, algoritmos y aceleradores de hardware, en diseño y fabricación de circuitos integrados y otros hasta llegar a 57 de 64. Quinto, muchas empresas de Estados Unidos irán a la quiebra. Muchas empresas de Estados Unidos irán a la quiebra sin el acceso al mercado de la República Popular China. Estados Unidos no tiene, como tú bien has dicho al principio, una base industrial, una estructura industrial, porque la destrozaron, no tiene una base industrial necesaria para reemplazar los productos y componentes de China. Y por último, la economía de la República Popular China es mucho más productiva, mucho más eficiente que la de Estados Unidos. De ahí el déficit comercial que tiene Estados Unidos. De ahí que la clase media de la República China vaya creciendo y que la clase media de Estados Unidos vaya pavorosamente decreciendo. Y por último, eran 7, no 6, perdonadme. El modelo económico de la República Popular China es superior al de Estados Unidos. Las compañías chinas reinvierten sus beneficios en expandir la producción y en I+D. En cambio, las compañías de Estados Unidos reinvierten sus beneficios en compraventa de acciones en mercados bursátiles. En esta guerra global comercial,
estamos viendo lo que dijo Lao Tse. Hay que sentarse cerca, junto al río, y esperar a ver qué cadáver es el que va a pasar arrastrando las aguas. Y yo creo que el cadáver en descomposición, por supuesto, de la Unión Europea ciega, pero Estados Unidos va a salir tocado también. Genial exposición, Javier. Me parece excelente en este momento en donde vimos a Donald Trump repartir garrote a todos, prácticamente a todos, y habría que destacar este punto final que dices, que es la guerra entre los que reinvierten sus ganancias en comprar acciones y comprar cosas que no existen, que es comprar especulación, y los que invierten en pues reinventarse, la transformación con la creatividad, los que invierten en más productividad, en comprar más máquinas o más ciencia, o en la investigación, que es vital. La investigación ha sido vital para que creciera China, y bueno, pues ahí vemos los resultados. Ahora, ¿qué tiene que ver lo que nos mandas en tu segundo punto, este supuesto repliegue de Estados Unidos y la cuestión con Latinoamérica, Javier, que creo que es muy importante porque Latinoamérica está, de pronto se le impulsa, pero de pronto se le deja abandonada en el Foro Internacional Económico, ¿no? Ese no existe, sino en el Concierto Internacional Económico. No se habla mucho de América Latina, sin embargo es uno de los mercados más importantes del mundo. Sí, es que América Latina, desde la doctrina Monroe, ha querido ser para Estados Unidos, y ha sido así tratada, como el patio trasero de Estados Unidos. Y claro, todas las políticas de injerencia brutal en los años 60 y 70 eran injerencias incluso militares, con apoyo a golpes de estados, dictaduras militares. Esto no se puede negar, la historia no se puede reescribir. Pero es que además los tratados, como hemos visto, que se firman una vez, como el TLCAN 1.0, luego no, en la época Bush no conviene, en la época Trump 1.0 se hace TLCAN 2.0 y ahora en el Trump 2.0 tampoco este tratado con México. Es decir, es poco fiable. Por eso la visita que está haciendo Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos por tierras del Caribe, es un movimiento que busca contrarrestar la influencia de potencias como China, entre otras cosas, con tener competidores. No saben jugar en concurrencia, en competencia. Cuando se habla que el capitalismo de Estados Unidos es el modelo base no saben jugar las reglas del capital. Son como los niños mimados que cuando salen al patio están acostumbrados a que todos les dejen el bocadillo, incluso les limpien las migas de la pechera, pero cuando no se lo hacen se ponen a llorar o se ponen a gritar. Quiere contener la presencia petrolera de Venezuela en la región, cortar de raíz las misiones médicas cubanas, un país que lleva 60 años de un asedio brutal de las administraciones de Estados Unidos. No se sabe realmente, porque han habido declaraciones oficiales, que ha ido a hacer Marco Rubio en el Caribe. Yo he intuido determinadas cosas. Ya sabemos que Marco Rubio, que ha sido senador republicano por Florida, que es una figura prominente de política exterior de Estados Unidos, que ha sido un crítico de cualquier gobierno populista de izquierda o progresista, con esas definiciones que yo critico el populismo, en América Latina, obsesionado toda su carrera política con derribar el gobierno de La Habana. Y no se ha criado en Cuba, por cierto. Pero la realidad es que ha ido a hacer la política propia de la anglosfera, divide y vencerás. Ha ido en su gira a Jamaica, Guyana y Surinam, reuniones con varios líderes de la región. No para una confraternidad bilateral, no, sería muy iluso creer que Washington le importa hoy el desarrollo económico del Caribe cuando ha sido una región desatendida y explotada históricamente. Vemos el caso, sin más lejos, de Puerto Rico. Ya vemos qué próspero es Puerto Rico, con Estados Unidos en el cuello,
o Haití, que solamente interviene cuando conviene. Pero en el Caribe hay otros muchos actores. Y de lo que se trata, lo que busca Marco Rubio es el divide y vencerás, una vieja estrategia que puede tener efectividad. Habla que su visita tiene un trasfondo de seguridad regional y atención al crimen transnacional. Ojo cuando hablan de crimen, ya vemos cuando solo han querido aplicar a los Estados Unidos de México. Es decir, han querido considerar que México es el criminal y ellos son los santos que limpian el dinero de la droga en Chicago y en Wall Street, pero bueno, y consumen como cosacos. Varios países del Caribe han encontrado en Beijing una alternativa a la tradicional dependencia de Estados Unidos. Yo no hablo de que alguien se someta a otro, sino que juegue con distintas alternativas. En las últimas décadas, por ejemplo, el Caribe, hemos visto las injerencias de Estados Unidos, pues sin ir más lejos también. En la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, esa dictadura sí era buena para los Estados Unidos. O la de Rafael Trujillo en la República Dominicana. Esa también era una dictadura buena. Hay dictaduras buenas y dictaduras malas. En las últimas décadas, sin embargo, para mí una dictadura es una dictadura. En las últimas décadas, sin embargo, la región ha visto un cambio económico. China ha emergido como socio clave. Ha invertido más de 7.000 millones de dólares del 2005 al 2020. Y no tengo la cifra del 2020 al 2025. Según datos, datos americanos, del American Enterprise Institute. Por ejemplo, en Jamaica, China ha hecho inversiones en puertos y carreteras. Por ejemplo, la autopista North-South Highway. En Bahamas, en el de megaproyecto Bajamar, con hoteles e infraestructuras turísticas. En República Dominicana, financiando centrales eléctricas y carreteras. En Cuba, modernizando el puerto de Santiago de Cuba y proyectos de energía fotovoltaica para contrarrestar la crisis. Pues esto pone histérico. Ahora vemos lo de Venezuela, cómo se va a intentar crear no solo el conflicto con Irán, sino un conflicto en Venezuela. La administración pacifista Trump, amenazas de garrote mafioso a todo el planeta y posibilidades de guerra, ya sea con Irán, ya sea con Venezuela, que veremos ahora. Ya en el año 23, varios países del Caribe, me voy más atrás. Varios países del Caribe han encontrado, como decía, en Pekín una alternativa a la tradicional dependencia de los Estados Unidos. Guyana, en sus recientes descubrimientos de petróleo, se ha convertido en un punto de deseo del buitre hacia su presa, codiciado por múltiples actores del escenario internacional. En el año 23, un artículo de The Guardian señalaba que Estados Unidos buscaba intensificar ya en el 23 su diplomacia en el Caribe ante el creciente peso que iba tomando China. Paralelamente, Venezuela, hasta el año 2019, intentó hacer iniciativas como Petrocaribe, un rol crucial en una integración regional, proporcionando hasta el 2019 petróleo subsidiado a más de una docena de naciones caribeñas. Cuba, a pesar del bloqueo de 60 años estadounidense, ha estado ofreciendo medicina a países con infraestructuras médicas deficitarias. Pues bien, lo que ha ido a hacer la visita de Rubio encaja en esa estrategia del divide y vencerás, y me voy a Venezuela. Es un componente provocador hacia Venezuela, Guyana, porque Guyana comparte una frontera, y ya hemos visto mapas. Ahora voy a explicar lo del Esequibo más adelante, y lo voy a explicar rápido, porque viene desde la época de que la Capitanía General de Venezuela, en época española, el Esequibo y la parte marítima eran pertenecientes a la Capitanía General de Venezuela en el 1810, desde el 1810. La frontera con Guyana, con la Guyana primero holandesa y luego británica, era el río Esequibo. Y vemos, por lo tanto, que Venezuela, los Estados Unidos de Venezuela en 1810, en este mapa que he traído, de 1810, tanto la región de Esequibo, que tenía otro nombre, no logro leerlo el mapa desde aquí, estaba el territorio del Delta,
en naranja, que da al Océano Atlántico, y luego toda la franja que bordea la frontera con Guyana era el río Esequibo. Pues bien, todo eso se fue, hay un conflicto jurídico internacional desde hace, lo explico si queréis más con detalle, es decir, por irme en el tiempo. En 1814 se cede a Reino Unido, por parte de Países Bajos, la colonia neerlandesa de la Guyana. La Guyana no tenía una frontera definida occidental. Ya sí existía para los españoles una frontera que era el río Esequibo. En la época de cuando Venezuela todavía no era independiente, en el 1819, cuando existía la Gran Colombia, hasta el 1830, que se declara independiente Venezuela de la Gran Colombia, la frontera con la Guyana británica, ya era británica, ya no holandesa, era el curso del río Esequibo. Por lo tanto, era la mitad del territorio de lo que es hoy Guyana. Durante un tiempo, Reino Unido así lo aceptó y respetó. ¿Hasta cuándo? Pues muy claro, hasta 1840, o antes, 1830, perdón, que se descubrió oro en la Guyana venezolana, y donde huelen oro, piratas hay. Y los piratas con parches, si son británicos, son los piratas por antonomasia. En el 1840, desdiciéndose de lo que habían respetado hasta entonces con respecto a la Gran Colombia y después a la Venezuela independiente, Reino Unido pidió a su explorador Robert Schomburgk que trazase la frontera occidental de su territorio. Y aquí, curiosamente, ya no respetan la línea del río Esequibo. Se meten en territorio venezolano más de 80.000 kilómetros cuadrados y trazan una línea hacia, metiéndose en territorio venezolano, la línea de Schomburgk, llamada. En el año 1841, Venezuela denunció formalmente esta incursión territorial por parte de sus vecinos y buscó un respaldo. El respaldo se lo dio en aquel entonces Estados Unidos, que ya se enfrentaba por el dominio imperial a Reino Unido. Quería decir, quítate tú para ponerme yo de emperador mundial. En el 1841 hubo un arbitraje internacional. En el 1895 se sometió Venezuela y Guyana a un arbitraje en el cual Venezuela y Reino Unido y su descendiente independiente, que es la Guyana, independiente del Reino Unido desde el año 66, 1966, Venezuela y Reino Unido en este arbitraje de 1895 se comprometían a aceptar lo que este tribunal supuestamente independiente hiciese con un laudo arbitral. Ese fue el laudo arbitral de París de 1899, que fue favorable a la línea Schomburgk de Reino Unido, pero es que luego se supo, y así se denunció, que uno de los juristas que estaban en ese tribunal independiente había sido comprado por Reino Unido y era el ruso Friedrich Martens. Pues bien, Venezuela declaró nulo este laudo arbitral por esta corrupción y no fue hasta ya pasado bastantes años, en el año 1962, que Venezuela denunció ante Naciones Unidas esta irregularidad que figura en los mapas desde el 1810, el río Esequibo como la frontera oriental de Venezuela y por lo tanto la frontera occidental de Guyana. En el año 66 Venezuela y Reino Unido firmaron el tratado llamado Acuerdo de Ginebra, vigente hasta hoy. Aquí se reconocía el reclamo internacional de Venezuela y si los dos países mantenían un status quo, porque se decía que los dos países, ya es que se había independizado Guyana en el año 62, que los dos países gestionasen común ese territorio, por así decirlo. No hablaba de cesión de soberanía, una gestión que se pusieran de acuerdo y si había discrepancias que buscasen el acuerdo del secretario general de Naciones Unidas. En el 2018 hubo, no obstante, un pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que dio la razón a Guyana
en este conflicto territorial, pero Venezuela niega la legitimidad de esa corte porque dice que no puede resolver la disputa entre Caracas y Georgetown porque históricamente y geográficamente el río Esequibo ha sido la frontera de Venezuela y antes de la Gran Colombia con respecto a la Guyana neerlandesa, luego Guyana británica, luego Guyana independiente. Termino diciendo, ¿qué ha ido a hacer ahora mismo Rubio allí? Ha ido a amenazar a Venezuela de que si en las próximas elecciones que va a haber municipales y regionales en Venezuela se les ocurre considerar el 25 de mayo del 2025 que hay elecciones regionales y municipales en Venezuela. Si Venezuela pone representantes, aunque sean en Venezuela, no en ese territorio de Guyana, pero representantes de la Esequibo venezolana, que sería que se abstengan de hacerlo y que además les amenaza con una guerra brutal por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Por los intereses de las compañías petroleras de Estados Unidos en el descubrimiento ahora de petróleo en el mar territorial de la Guyana Esequibo. Pero por lo tanto, esa Guyana Esequibo, en el nuevo marco imperial de Estados Unidos que dice que se retrae, no se retrae. Está utilizando el carril del medio, que ese es el territorio Esequibo. Vemos el río, todo lo que está rayado como mi corbata, eso es territorio históricamente venezolano, pero que se lo han apropiado desde la época de la Guyana, que pasó a ser británica, en esa que es casi la mitad de la Guyana actual. Y en ese territorio y en la zona marítima de ese territorio hay yacimientos de petróleo que son explotados por compañías transnacionales norteamericanas y lógicamente es uno de los puntos de conflicto futuro que yo veo y con las ansias que tiene la administración Trump de atacar Venezuela. Iván Gil, ministro de Exteriores de Venezuela, ha criticado no solo la agresividad estadounidense, sino además la presencia de intereses estadounidenses en esa parte de Guyana constituyen una amenaza para Venezuela, ya que está detrayendo recursos que antes podían haber sido compartidos entre venezolanos y de la Guyana en ese status quo del Tratado de París, que por cierto, repito, nunca se ha, salvo el laudo arbitral engañoso y contaminado por esa presencia de ese juez ruso que está pagado por Reino Unido, la realidad histórica geográfica es que ese territorio es de Venezuela. Otra cosa es que Venezuela tenga la capacidad de poder retomarlo, reconquistarlo o incluso ya de explotarlo, aunque fuera conjuntamente con Guyana, como lo quería o podía haber hecho. Ahora es imposible y ahora veo un punto de conflicto futuro muy importante en esa zona del Caribe. Pues, si te fijas, todo es discordia, ¿no? Independientemente si hay guerra caliente, o sea, balazos y misiles y bombas, todo es discordia, porque todo es un ataque, ya sea te ataco con misiles, te ataco con amenazas, porque eso es una forma también de ataque, te ataco con sanciones reales, te ataco con sanciones irreales, porque luego Donald Trump se retracta cada media hora, pero es la temporada, yo creo que de la historia universal en donde más cruce de discordia, de dardos de discordia hay, que se traduce en pérdida de vidas humanas. Ahí está Gaza, ahí está Ucrania, y ahí están muchas guerras pequeñas, pero guerras pequeñas a comparación de una guerra mundial, pero donde se pierde mucha vida en África, por ejemplo, y esto sin contar la guerra que hay entre el orden jurídico, porque por ejemplo en México pues hay más de 200,000 o 300,000 muertos, en donde el crimen pues se pelea con la justicia, y la justicia digo algo así todo subjetivo, abstracto, porque tanto del lado de la policía como
no policía, pues la justicia no importa, sino lo que importa es ese ideal, y el crimen también la quiebra en Colombia, en Argentina, en Bolivia. Así que este mundo de discordia tendría que tener un alto. Javier, ¿qué obras traes que me causa siempre curiosidad? Pues he traído dos caricaturas que tienen que ver con el imperialismo, dos caricaturas del siglo XIX. Las he buscado, una caricatura es del año 1876, en las que se ve a dos figuras sobre el globo terráqueo, y es una figura, curiosamente, que es cuando Estados Unidos firmó un pacto con la Rusia zarista. Estamos hablando del Imperio de los Zares, 1876, y los Estados Unidos, no recuerdo qué presidencia era en ese año, y firmaron un pacto, y en esa caricatura se ven, si la ponéis, a dos jóvenes gigantes, uno llamado Iván y otro llamado Jonathan, que buscan Asia, curiosamente, vuelvo a repetir, por rutas opuestas, es decir, por la ruta ártica. Es lo que está pasando ahora. Se pondrán de acuerdo en repartirse las rutas árticas Rusia y Estados Unidos, Putin y Trump, o habrá conflicto también por estas rutas árticas, a pesar de esta caricatura que era de acuerdo entre dos jóvenes, Iván y Jonathan. Hoy día, las rutas económicas mundiales podríamos sustituir, siempre estará la figura de Jonathan con su gorro y su pantalón rayado, y podemos sustituir a Iván por a un Xinjiang o a cualquier otra figura que rivalice con el deseo unipolar que siempre ha tenido y sobre todo desde la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos de América. El imperialismo es una doctrina política que consiste en eso, en la dominación de un país sobre otro, que se puede ejercer no solo a través de la colonización, sino a través de los controles económicos, de las injerencias políticas, de las subordinaciones incluso culturales. El imperialismo, siento a los que no les guste, pero tengo que hacer la referencia, la mejor definición la dio Lenin. El imperialismo es el capitalismo en aquella etapa o de desarrollo del capital en que se establece la dominación de los monopolios y del capital financiero, en que han adquirido señalada importancia la exportación de capital, en que empieza el reparto del mundo entre los trusts, Lenin lo llamaba trust a las corporaciones transnacionales, en que ha culminado el reparto de todos los territorios del planeta entre los más grandes potencias capitalistas. En la época de Lenin continuaba, se había parado con el Tratado de Brest-Litovsk la guerra en Rusia, pero seguía la guerra entre el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro aliado y el Imperio Turco aliado, los llamados imperios centrales, contra el Imperio Británico y el Imperio Francés. Es decir, en la lucha de los capitales internacionales, que ya entonces, en 1914-1918, ya estaba desarrollando esa etapa del capital en monopolios y capital financiero, y por eso la definición. Y el otro cuadro no es un cuadro, es otra caricatura, no sé si la habéis podido recuperar. Claro, sí, está muy buena también, ya le eché un ojito. ¿Esa por qué, Javier? Justamente se ve el globo terráqueo, pero desplegado en un plano horizontal. Se ven las dos esferas. En una esfera tenemos a la vieja Europa, dominando desde el del sombrero de copa a el otro con sombrero. Pueden ser las potencias de Reino Unido, ya en decadencia, Francia en decadencia, Alemania en decadencia, y el tío Sam riéndose de otro competidor que se ha quitado del medio, que es la Unión Europea, que ha sido avasallada voluntaria y libremente
engañada primero por una presidencia demócrata, entre comillas, progresista, y luego por una presidencia nacionalista falsamente de nacionalismo recíproco. Y todo por ese concepto que tiene Estados Unidos con la doctrina Monroe, que está mirando a Canadá, está mirando a Groenlandia, está mirando a México, y está mirando el Caribe y está mirando el Sudamérica, porque para los Estados Unidos el continente de América es el America's Backyard, el patio trasero de Estados Unidos. Y eso es una doctrina que tienen desde casi la constitución de los propios Estados Unidos de América. El propio nombre del país, América. El resto es como si fuese los dedos, los pies, el culo de América. Ellos son la cabeza y la mano, o quieren serlo, la cabeza y la mano, el bastón de mando del resto del continente. Y contemplándolos a lo lejos, los viejos imperios fenecidos, sometidos, avasallados y convertidos en otro nuevo apéndice de la Europa, de la Unión Europea. Para que Europa nazca tiene que morir la Unión Europea. Si no, no seremos ni libres ni soberanos. Y quería poner estas dos caricaturas en esto que he querido tratar hoy con la lucha de los imperios y los dos modelos de globalización que he intentado explicar, y espero que haya podido, que se me haya entendido, que haya sido, que me haya explicado de una manera correcta y no muy aburrida. Por supuesto que no, Javier. Mira, ahí estoy viendo que ese de la gorra ahí, el panzoncito, trae unos suecos, debe ser holandés, ¿no? Esos zapatos, no suecos, esos zapatos que se usan en Holanda, así como puntiagudos. Desde el Imperio Británico hubo un imperio de los Países Bajos, o mejor dicho, de lo que llamamos vulgarmente Holanda, que es una parte de Nederland. Se toma el nombre, es como si a España la llamáramos Castilla, pues a los Nederland, a Países Bajos, se les llama Holanda, o es una parte de los Países Bajos. Bueno, cuando se independizaron las llamadas Provincias Unidas en el siglo XVII del Imperio Español, fueron unos rivales a nivel comercial, no solo de España, sino de los propios británicos. Y los señores británicos, que hasta entonces defendían la libertad de los mares, cuando se enfrentaron a que en esos mares también tenían que circular los buques y los cargamentos de los neerlandeses, se opusieron a la libertad de los mares y hablaron de justamente del proteccionismo. Los anglosajones son así, hablan de la libertad de comercio, de la libertad de los mares, pero cuando se les surge un rival, ya se llame Holanda del siglo XVII frente a los ingleses, ya se llame Unión Europea o ya se llame China en el siglo XX y XXI para los Estados Unidos, cualquier rival les convierte de librecambistas a proteccionistas. Yo pensé que el que estaba hasta atrás, chiquitito, parecía Stanley, ¿no? El que está junto a uno sombrerudo, pero quizá, ¿no? No sé. ¿Cómo? Pudiera ser. Yo esta lámina es anterior, creo que es del año, si la primera era del año 1800 y pico, no puede ser. Stalin le veo más como un representante del Imperio ruso con esa gorra, porque Stalin es posterior a los años 30 del siglo XX y esta lámina es de principios del siglo XX o finales del siglo XIX. Creo que es de finales. Imagínate también ahí el señor Sam, el tío Sam, parado en el Ártico. ¿Qué cosas, no? O sea, porque son caricaturas de hace, bueno, la primera de hace 2 siglos y esta también, quizá también, pero ya desde entonces la gente no es tonta, los pueblos no son tontos y podían olfatear las intenciones de
Los asesinos, porque hay que decirlo por su nombre, los asesinos, ¿no? Porque asesinan por el poder, así es y así ha sido, tanto a nivel local. Recuerdo esas luchas que tenían en Nueva York, donde estaba Al Capone y todos los demás en la mafia supuestamente italiana, pero se daba en Nueva York. A nivel local como a nivel global, es prácticamente lo mismo. Javier, pues un gran placer, como siempre. Son 1 hora 24 minutos de clase magistral con Javier Martínez los fines de semana. Yo le agradezco mucho a Javier. Creo que la audiencia también le agradece muchísimo. Tienes un club de fans que te piden, que te felicitan, y te digo, si eres nuevo, te exhorto a compartir el link, porque seguimos en esta especie de agujero en donde el motor de búsqueda no nos exhibe, pero más que eso, esta reflexión de que esta hora 24 minutos que llevamos de clase magistral, no lo vean como se nos pasó 1 hora 24, no, véanlo como una inversión. Cada segundo, cada 30 segundos de este programa, de esta clase magistral, es una inversión que además cuesta, porque seguramente cuando ustedes están mejor preparados, pues se defienden más, tienen más capacidad de conversación, de diálogo con otras personas, independientemente si les guste o no lo que diga Javier, pero todos los datos que se escuchan aquí, pues es un gran acervo, y eso hay que valorarlo mucho. Así que nunca lo piensen como, se nos fue 1 hora 25 minutos, aunque le aplaudan. No, es 1 hora 25, 26 o a veces hasta 2 horas de una gran inversión intelectual. Así que Javier, muchas gracias, un abrazo gigante. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, pues muchas gracias siempre por estar aquí, por el favor gigantísimo de tu atención. Nos vemos hasta la próxima.